Yo les voy a pedir por favor que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. En estos días vamos a estar estudiando los versículos 1 al 8, pero a mí me corresponde solamente los versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 6, pero para que puedan tomar el contexto voy a leer hasta el versículo 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Decía A.W. Tozer que lo que nos viene a la mente cuando pensamos de Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. No lo que tú piensas acerca de ti, sino lo que tú piensas acerca de Él. Porque ese pensamiento te define, ese pensamiento determina lo que tú piensas acerca de todo lo demás. Si nosotros pudiéramos saber con toda certeza lo que realmente piensas acerca de Dios, podríamos llegar a conocerte como ningún otro aspecto de tu personalidad pudiera revelarlo. Tu carácter, tu vida cristiana, tu adoración, tu evangelismo, tu relación con otros creyentes, con tu familia, con la sociedad, sería de un modo o de otro dependiendo del entendimiento que tú tengas acerca de Dios. Por esta razón, sigue diciendo Tozer, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma como concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Y mis hermanos, lo mismo podemos decir acerca de la iglesia. Lo más revelador acerca de la iglesia, va a decir Tozer más adelante, será siempre su idea de Dios. Así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre él o lo que deje sin decir. Porque con frecuencia el silencio de la iglesia es más elocuente que sus palabras. ¿Oyeron eso? Lo que decimos o lo que dejamos sin decir acerca de Dios. Mis hermanos, cuando empequeñecemos a Dios, cuando trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan en la vida son trivializadas también y nos volvemos personas superficiales y mediocres. Yo tengo la convicción que ese es el gran problema de muchas iglesias en el día de hoy, que no tenemos una imagen lo suficientemente elevada acerca de quién es Dios. Y consecuentemente no somos dominados por una pasión por Dios que arrastre todo lo demás a un plano sumamente secundario. Tenemos una distorsión en nuestra lista de prioridades. Y es por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia
similar a la que se describe en el capítulo 6 del libro de Isaías. Nota que no he dicho que tú tienes que tener una visión como la que tuvo Isaías. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que pasar por una experiencia similar a la experiencia del profeta. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral y religiosa en el reino de Judá. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos usaban su poder para explotar a los más pobres y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el autor del libro de Eclesiastés. De ahí los ayes de los capítulos anteriores. Si ustedes pueden leer Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 5, van a ver a Isaías diciendo: ay de los que banquetean de mañana, ay de los que aceptan sobornos, ay del pueblo, porque viene el castigo de Dios. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación era el reinado de Usías, el rey Usías, un líder político y militar muy poderoso, muy capaz, que reinó en el trono de Judá por 52 años, más o menos el tiempo que Fidel Castro estuvo en Cuba. Usías asumió el trono de Judá cuando tenía 16 años de edad y durante su reinado pudo guiar a la nación a una de las épocas más doradas de la historia de Israel. El comercio prosperó y floreció durante su reinado, lo mismo que la agricultura. Este hombre fue un rey temido en batalla, un gran estratega militar. Jerusalén se sentía segura bajo la dirección y bajo la protección del rey Usías. Lamentablemente, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, se nos dice que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Usías se envaneció de tal manera que quiso usurpar un oficio que no se podía mezclar con el oficio real. Los reyes en Israel venían de Judá, los sacerdotes venían de Leví. No había manera de mezclar estos dos oficios. Hay uno solo que ha podido llevar estos dos oficios en una sola persona, y es el Señor Jesucristo. Así que Usías pecó gravemente contra Dios. Y cuando los sacerdotes trataron de impedirle que hiciera lo que él estaba haciendo, este hombre se llenó de ira en el mismo templo y Dios lo hirió con lepra y así murió. En una forma vergonzosa. Este fue un tiempo de crisis para la nación de Israel. El hombre que había traído estabilidad, prosperidad y seguridad desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que marcó el inicio de su ministerio profético. Vean una vez más el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. A partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que fue asesinado brutalmente por el rey Manasés. Según la leyenda, Isaías fue cortado en dos por una sierra. Así murió este hombre de Dios. Y mis hermanos, lo que yo quisiera tratar de responder en esta tarde: ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por la persona de Dios que le permita a un ser humano común y corriente como tú y como yo? Por favor, no idealicen los personajes bíblicos. Eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Isaías no era un superhombre. ¿Qué es lo que se requiere para que un hombre común y corriente como tú y como yo pueda predicar fielmente la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía, en medio de tanta corrupción moral? ¿Qué es lo que se requiere, mis hermanos, para que personas como tú y como yo seamos librados de trivialidades y vengamos a ser
hombres y mujeres apasionados con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día se habla mucho de la sana doctrina. Y por si acaso, no me malentiendan, yo creo que la sana doctrina es extremadamente importante. Nos gozamos en saber que la sana doctrina se está expandiendo en América Latina, como decíamos en la charla al mediodía. Pero mis hermanos, de nada sirve tener una iglesia con sana doctrina si las personas que están en la iglesia no son apasionados con Dios. Necesitamos tener buena doctrina en la cabeza, pero necesitamos tener el corazón encendido. De lo contrario, la sana doctrina no sirve para nada. Necesitamos ser hombres y mujeres apasionados con el Dios de la Biblia, apasionados con el Evangelio. Hombres y mujeres que solo le teman a Dios y a nadie más. Necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. Y hay al menos 3 aspectos que se resaltan en estos primeros 3 versículos del capítulo 6 de Isaías acerca del ser de Dios. El primero es su indisputable soberanía. Su indisputable soberanía. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención de hacerle ver a Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime por encima de todos los otros tronos del mundo. No existe ningún poder terrenal que pueda equipararse al poder de Dios. Ningún otro trono que esté cercano al suyo. Y el borde de su manto, literalmente, mis hermanos, el dobladillo de sus ropas reales llenaba el templo. Cuando Isabel II fue coronada como reina de Gran Bretaña en el año 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño, medía 36 pies de largo, casi el ancho de una cancha de básquetbol. Y era tan pesada que se necesitaron 6 damas de honor para cargar la cola del vestido de Isabel. Bueno, mis hermanos, Isaías nos dice que el ruedo de la ropa imperial del Señor era tan abundante que llenaba todo el templo. Perdón. Y obviamente, este es un lenguaje apocalíptico, imposible de visualizar con nuestra imaginación. Lo que se pretende con esta descripción no es que nosotros podamos entender o visualizar qué fue lo que Isaías vio ese día. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende de que Él siga sentado en su trono. La estabilidad del universo depende del reinado absoluto y eterno de Dios. Usías ha muerto, pero el trono del universo no está vacío. Dios está sentado allí. Los reyes terrenales vienen y van, tarde o temprano terminan convirtiéndose en un recuerdo histórico. Pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es. Él sigue manteniendo bajo control desde las estrellas más inmensas de todas las galaxias hasta los virus y bacterias más pequeños que no podemos ver a simple vista. Nuestro Dios es soberano. Él no es un monarca constitucional, como la reina Isabel, por cierto. Pastor, ¿y eso qué significa? Bueno, un monarca constitucional tiene mucha pompa, pero no tiene poder. No, nuestro Dios es rey porque Él reina.
Nuestro Dios es rey, Él ejerce. Él es rey. Él puede decir con toda confianza en el capítulo 46 del libro de Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios está diciendo: no hay otro Dios como yo, porque solo yo puedo declarar desde el principio cuál será el fin de las cosas, qué es lo que va a suceder al final. Y alguien puede decir: bueno, pastor, pero ese argumento más bien es a favor de la omnisciencia de Dios. Dios conoce el fin desde el principio porque Él es omnisciente, porque Él lo sabe todo. Sí, eso es verdad. Pero Él escucha la conclusión del texto. Yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios conoce el futuro, no simplemente porque Él es omnisciente, sino porque Él es soberano. Porque Él lo decretó. El futuro no es otra cosa que el cumplimiento en el tiempo de los decretos de Dios. Y es importante resaltar aquí en este pasaje de Isaías 46 que Dios está hablando de eventos que tienen que ver con las acciones libres y responsables de seres humanos. Sigue diciendo el versículo 11: yo soy el que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. En el contexto es el rey Ciro, que luego va a permitir que los hijos de Israel vuelvan del exilio para reconstruir la ciudad y los muros. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nuestro Dios en su soberanía ha contemplado en sus decretos las acciones responsables de los hombres. Su soberanía no anula nuestra responsabilidad moral. Tú y yo somos seres responsables, pero nuestra responsabilidad moral no anula su soberanía. Mi amado hermano, déjame decirte algo: si hoy tú estás en Cristo, si tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él decretó desde antes de la fundación del mundo que en un momento dado de tu historia, libre y voluntariamente, tú ibas a hacer lo que Él ya había decretado que tú hicieras. Él te llamó eficazmente a salvación. La salvación es del Señor. Eso es básicamente lo que nosotros encontramos en toda la escritura de principio a fin. Me encanta como lo dice Nabucodonosor, increíble, un rey pagano tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Ningún congreso, ni en la tierra ni en el cielo, tiene que aprobar las decisiones de Dios. Ningún congreso puede vetar la autoridad de Dios. Él reúne en sí mismo, en un grado absoluto, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Todo en Él mismo. Porque para eso es Dios. Y mis hermanos, esa es la perspectiva que nosotros necesitamos tener de Dios si queremos ministrar en una forma apropiada su palabra. De hecho, esa es la perspectiva que necesitamos tener como cristianos. Seamos pastores o no, porque es en la soberanía de Dios donde descansa nuestra confianza. Él no podría asegurarnos en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, a menos que Él lo controle todo. El que no lo controla todo, no controla nada. ¿Tú sabes por qué tú y yo no controlamos las cosas? Porque un pequeño virus nos puede acostar en una cama por una semana. Y todos los planes que tú tenías para esa semana se fueron a pique. Nuestro Dios lo controla todo y por eso es soberano. Por eso Él puede asegurarnos a ti y a mí: no te preocupes, mi hijo, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que me aman, de aquellos que conforme a mi propósito fueron llamados. Ahora, por supuesto, ¿cuál bien?
No es que tú tengas buena salud y tengas buen carro, una mansión. No. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien, que Dios nos está haciendo igual que Jesús. Así que todas las cosas que nos pasan obran para lograr ese bien. Que tú y yo seamos como Jesús. Nuestra paz, nuestra confianza, nuestra esperanza en medio de la aflicción solo pueden ser posibles si descansamos en la indisputable soberanía de Dios. Pero en este pasaje se resalta también su trascendente santidad. Su trascendente santidad. Vean el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La palabra hebrea que se traduce serafín transmite la idea de criaturas que parecen estar encendidas en fuego. ¿Recuerdan ustedes cuando en Números capítulo 21 Dios castigó al pueblo de Israel con serpientes ardientes? Esa es la misma palabra. Son criaturas encendidas en fuego. Así que mis hermanos, por favor, cuando escuchen la palabra serafín, no piensen en esos bebitos rechonchos con alas que aparecen en algunos cuadros renacentistas. No, eran criaturas temibles. Isaías nos dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Un solo ángel hizo temblar los cimientos del edificio del templo. Imagínense unos 50 F-35 volando delante de la comitiva del presidente y tendrán una idea más o menos de lo que Isaías escuchó ese día. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas y majestuosas que Dios haya hecho, porque son los que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, mis hermanos, los serafines cubren sus rostros con 2 de sus alas en señal de reverencia, porque ni aun ellos pueden soportar el resplandor de la gloriosa santidad de Dios. No hay nada trivial en la visión que estos ángeles tienen de Dios. Lo único que los serafines dejan al descubierto son sus bocas para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces, es como un canto antifonal. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y el otro grupo responde: toda la tierra está llena de su gloria. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. El pastor Lawson habló de eso esta mañana. Es como hacemos nosotros cuando subrayamos una oración o cuando la escribimos en negrita. De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. Dios es amor, pero en ningún lugar de la Biblia dice que Dios es amor, amor, amor. O que Dios es poderoso, 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 o justo, justo, justo. Pero sí se dice que Él es santo, santo, santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, la primera idea que suele venir a nuestras mentes es la de pureza moral. Pureza moral. Y aunque eso está incluido en el concepto de santidad, nuestro Dios es muy puro, nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Sin embargo, lo que los ángeles están exaltando aquí no es que Dios es puro, puro, puro. La palabra santidad, y una vez más, Lawson habló de eso hoy, significa cortar, significa separar. Y resalta el hecho de que nuestro Dios está muy por encima de todas las cosas creadas por Él. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Nuestro Dios es el ser más sui generis que existe. Porque Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se incluya alguna otra cosa que no sea Él.
Porque Él es supremamente incomparable. Nuestro Dios es únicamente único. La palabra que deberíamos usar, pero lamentablemente no es una palabra de uso común en el día de hoy, es trascendente. Trascendente. Nuestro Dios está infinitamente elevado por encima de todas las cosas creadas por Él. Esa es la idea primaria que los serafines nos intentan comunicar al decir que Él es santo, santo, santo. Hoy en día se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero pocas veces se habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, eso no nos permite valorar su presencia como debiéramos. Nuestro Dios es trascendente, Él está lejos, pero nuestro Dios es inmanente, Él está cercano. Ahora, lo sorprendente de la inmanencia de Dios, y sé que estoy usando aquí palabras teológicas, pero la idea de la inmanencia es que Dios está en medio de su pueblo. Lo sorprendente de la inmanencia de Dios es que un ser tan alto, tan elevado, tan majestuoso, tan glorioso, se mezcle con su pueblo. Eso es lo que hace la presencia de Dios digna de ser valorada por encima de todo lo demás. Nuestro Dios se acerca en Cristo. Creo que era R.C. Sproul que preguntaba, ¿qué puede ser más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué puede ser más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque cuando Dios es la tabla de comparación, no hay nada que se le compare. Él es únicamente único, Él es trascendentemente santo. Por supuesto, al hablar de la santidad de Dios, no podemos dejar de lado su pureza moral. Nuestro Dios es santo porque no hay ningún asomo de pecaminosidad o de impureza en todo su ser. Él es perfectamente santo en todos y cada uno de sus atributos. Él es perfectamente santo en todas y cada una de sus decisiones. Él es perfectamente santo en todas y cada una de sus obras. La santidad de Dios es la corona de sus atributos. Es lo que hace que Dios sea Dios. Ustedes se imaginan cómo sería estar a merced de un Dios que fuera todopoderoso, que fuera inmutable, que fuera omnisciente y que no fuera santo. ¿Cómo sería estar a merced de un Dios así? Sería estar a merced de un monstruo. Pero nuestro Dios es quien Él es precisamente porque Él es santo. Es porque Dios es santo que Él es un ser temible y cautivador al mismo tiempo. Él es temible y Él es cautivador. Él es santo en el ejercicio de su omnipotencia. Él es santo en la aplicación de su justicia. Él es santo en la plenitud de su amor, de su bondad, de su misericordia. ¿Y saben lo que es más sorprendente, mis amados hermanos? Que estamos hablando aquí de que Dios es único, Dios es singular, no hay nadie como Él. Y sin embargo, la santidad de Dios es uno de los atributos que los teólogos llaman comunicables, porque es un atributo que Él comparte hasta cierto punto con sus criaturas. Él llama a los suyos a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Cuando el atributo de la santidad se aplica a las criaturas, lo que se quiere señalar es que nosotros hemos sido apartados. Recuerden la palabra santidad, separados. Hemos sido apartados, hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Nosotros fuimos comprados para ser exclusivamente suyos. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según
la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sed santos porque yo soy santo. Nuestro Dios diseñó un plan de salvación para rescatarnos de la esclavitud del pecado y hacernos santos. Él nos está haciendo a cada uno de nosotros semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Yo he usado muchas veces esta ilustración. Perdónenme si la han oído antes, es que no conozco una mejor. Pero alguien le preguntó una vez al famoso escultor Miguel Ángel cómo era posible que él tomara un bloque de mármol y con un cincel y un martillo pudiera tallar un caballo. Si alguna vez ustedes han visto una obra tallada de Miguel Ángel, es sorprendente, parece que tiene vida. Y le decía a esta persona, ¿cómo es posible que tú puedas tomar un bloque de mármol y sacar de esa piedra un caballo? Y Miguel Ángel decía, es muy fácil, yo tomo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. Bueno, mis hermanos, ¿saben lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Dios tiene un cincel en la mano, su providencia, y a través de muchas aflicciones Él está tallando en nosotros la imagen de Jesús. Todos nosotros tenemos demasiadas cosas que no se parecen a Jesús. Y el Señor está determinado. Ni tú ni yo queremos ser una obra maestra. Nosotros quisiéramos ser un garabato. Pero nuestro Dios está determinado a hacer una obra maestra con nuestras vidas. Él está determinado a plasmar en nosotros el carácter santo, perfecto de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y Él lo hará. Y otra vez, como nos decía Lawson esta mañana, hay una santidad que es posicional, hay una santidad que es progresiva y hay una santidad que es final. ¿Saben qué es lo más hermoso que hay en el cielo? Lo más hermoso que hay en el cielo es Jesús. ¿Saben qué es lo segundo más hermoso que hay en el cielo? Que todos nosotros seremos igualitos a Él. Sí, ese hermano que tú ves en la iglesia y que tú no lo soportas mucho va a ser igualito a Jesús. Si es creyente, seremos como Jesús. Dios está empeñado en hacernos como Jesús. Y Él nos dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Es una orden, no es una opción para el creyente. Mis amados hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que nosotros creemos que en las iglesias evangélicas hay muchas personas que creen ser lo que no son. Porque si no son santos, si no están luchando con su pecado, si no se avergüenzan de su pecado, si no se arrepienten de su pecado, si no viven una vida de arrepentimiento, probablemente van camino al infierno. Mis hermanos, si camina como un ganso, habla como un ganso y se mueve como un ganso, no lo dudes, es un ganso. Sed santos porque yo soy santo. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos salvó. Dios hizo una obra de regeneración en nosotros para hacernos santos. Sed santos porque yo soy santo. Lo irónico es que muchas veces tú y yo quisiéramos tener los atributos incomunicables de Dios. No queremos ser santos, pero queremos ser todopoderosos, ¿no es así? ¿No te gustaría ser el soberano del universo? ¿Tener el control de todo en las manos? O por lo menos de tu esposa. ¿No te gustaría? Pero Dios no dice en ninguna parte de la Biblia, sed todopoderosos como yo soy todopoderoso. Dios no dice en ninguna parte de la Biblia, sed soberanos como yo soy soberano. No, lo que Él dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Él dice en su palabra. Mi hermano, no trates de ser Dios. Conténtate con contemplar su hermosura con admiración y procura en dependencia del Espíritu de Dios a vivir coram Deo, una de las frases favoritas de Sproul. A vivir en la presencia de Dios, a vivir en la cara de Dios. Porque eso es una realidad, aunque no estemos conscientes de ella. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en lo profundo del mar hiciera mi estrado, allí estás también. Pero hay un aspecto más que se resalta en este pasaje.
acerca del ser de Dios. Me dijeron que debía terminar a las 6:45. Hay un aspecto más, y es la manifestación visible de su gloria. Vean otra vez el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Las palabras que se usan en la Biblia para referirse a la gloria de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significan honor, valor superlativo, riqueza, excelente reputación, esplendor. John Piper define la gloria de Dios, y escuchen esto, como la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner en palabras cómo es Dios en su magnificencia y pureza. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno, dice Piper. Es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Eso es la gloria de Dios. Es una gloria que Dios tiene en sí mismo, independientemente de que otros puedan apreciarla. El sol sigue siendo el sol, aunque el mundo esté lleno de ciegos. Es una gloria que Dios tiene, aunque nadie pueda deleitarse en ella. La gloria de Dios no depende de que otros la vean y la admiren. Desde toda la eternidad hasta la eternidad, Él es, ha sido y siempre será un Dios magnificente y glorioso. Lo era cuando nada había sido creado, y habría seguido siendo glorioso aunque no hubiera creado nada. Él es glorioso. Sin embargo, en su amor y en su bondad, Dios decidió compartir su gloria con sus criaturas, con otras criaturas. Dios decidió permitir que otros puedan experimentar, oigan esto, el gozo y el deleite supremo que Él experimenta en la contemplación de sí mismo. Dios no es idólatra. Dios se ama a sí mismo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios sabe que en todo el universo no hay nadie como Él. Y Él hizo criaturas inteligentes que pudieran entender su gloria, que pudieran deleitarse en su gloria, que pudieran contemplar su gloria, que pudieran experimentar el gozo y el deleite que Dios experimenta en la contemplación de sus propios atributos. Y Él, todo lo que ha hecho, en todo lo que Él ha hecho, Él ha plasmado su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Y ustedes conocen seguramente de memoria el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que si no estuviéramos tan infectados del secularismo que impera a nuestro alrededor, donde quiera que se posaran nuestros ojos, veríamos evidencias suficientes del poder y la sabiduría de Dios como para postrarnos y adorarle? He ahí, mis amados hermanos, la perspectiva de Dios que debe ser recobrada por la iglesia de nuestra generación. Nosotros necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. El Dios de indisputable soberanía, el Dios de trascendente santidad, el Dios que es magnificente en su gloria. Una gloria que brilla con mayor resplandor en la cruz del Calvario. Mis hermanos, escuchen con cuidado, y ya estoy terminando, hermanos de Ligonier, no se pongan nerviosos. Escuchen con cuidado este pasaje del capítulo 12 del Evangelio de Juan, porque si yo no cito este pasaje, no vamos a entender Isaías capítulo 6.
y yo habré perdido mi tiempo. Juan el apóstol está tratando de explicar por qué los judíos de su época, los judíos incrédulos, rechazaron a Jesús. Y escuchen cuál fue la explicación. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso está en Isaías 53, la profecía del siervo sufriente del Señor. Sigue diciendo Juan: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías capítulo 6. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Mis amados hermanos, la visión que Isaías tuvo en el capítulo 6 no era de Dios el Padre, era de Dios el Hijo. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 vamos a ver otra vez el santo, 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 refiriéndose a Dios el Padre. Pero en Isaías capítulo 6, el santo, santo, santo se refería a Dios el Hijo. Pero lo sorprendente de este pasaje, mis hermanos, es que Juan está conectando aquí la profecía del siervo sufriente del Señor en Isaías 53 con esta visión de la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. De manera que ahora sabemos que ese Rey de gloria, a quienes los serafines alababan con reverencia y temor, fue el que decidió hacerse hombre y asumir la postura de un siervo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. Que el soberano se hizo siervo, y aquel que es 3 veces santo fue hecho pecado para recibir sobre sí toda la ira del Padre, para que ahora tú puedas ser uno de los redimidos, para que tú puedas ser hecho santo. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ver a Dios así. El Dios de gloria, que manifiesta su gloria en el Evangelio. Dice Pablo: si nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El incrédulo está ciego y el diablo lo mantiene en su ceguera para que no pueda ver la hermosura de Jesús, para que no pueda pasar por la experiencia de Isaías capítulo 6. Pero nosotros los predicadores predicamos el Evangelio, dice Pablo en el versículo 5 de ese mismo pasaje, 2 Corintios capítulo 4. ¿Saben por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque Dios ha decidido usar la predicación del Evangelio para abrir los ojos de los ciegos. Y cuando estábamos allí sentados en una iglesia algún día y alguien estaba predicando el Evangelio de la gloria de Dios en Cristo, dice Pablo en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 4, y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo: sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios, cuando tú estabas escuchando la predicación del Evangelio, vino a través de su Espíritu Santo y dijo: sea la luz. Y tú por primera vez en tu vida viste lo que antes eras incapaz de ver, que nuestro Señor Jesucristo es más glorioso que lo que nuestras mentes pueden entender y nuestras bocas pueden expresar. Eso es lo que ocurre cuando una persona se convierte a Cristo. Sin esa obra de regeneración no puede haber conversión, no puede haber salvación. Y eso solo ocurre a través de la predicación del Evangelio, cuando nosotros mostramos a través de la Biblia ese rayo potente de la gloria de Dios que emanó de la cruz del Calvario.
Como decíamos al principio de este mensaje, tú y yo necesitamos con urgencia recobrar esa perspectiva de Dios. Esa es la necesidad más urgente de la iglesia de nuestra generación. El tiempo se me ha ido, así que solo voy a mencionar las aplicaciones. Solo las voy a mencionar. ¿Puedo, Mateo? Miren, mis hermanos, sin esta elevada perspectiva del ser de Dios, no hay adoración. No hay adoración. Hoy día hay una discusión en las iglesias acerca del estilo de música, del tipo de himnos que debemos cantar en la iglesia. Mis hermanos, la adoración no comienza con un estilo de música, la adoración comienza con una disposición del corazón. Si tú no ves a Dios glorioso, no lo vas a poder alabar como Él debe ser alabado. Sin esta perspectiva no hay adoración. Sin esta perspectiva no hay santidad. Nosotros somos orgullosos en recuperación. Y la única cosa que puede aplastar el orgullo que está entrelazado en nuestro pecado remanente es una visión correcta de la gloria de Dios. Isaías quedó deshecho cuando vio a Dios en su gloria. Sin esta perspectiva de Dios no hay evangelio ni hay evangelismo. ¿Cómo podemos convencer a un pecador que venga a Cristo si no se ve pecador? Sin esta perspectiva no podemos entender el amor de Dios, porque el amor de Dios se manifestó en el Calvario. Sin esta perspectiva la vida cristiana se vuelve confusa e inestable. Oh, que el Señor nos dé esa perspectiva de Dios otra vez, para que en medio de la aflicción y de las dificultades podamos decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado tu palabra en esta tarde. Gracias, oh Señor, por este pasaje tan glorioso. Oh, abre nuestros ojos, Señor, echa colirio en nuestros ojos para que nosotros podamos verte a ti como debemos verte, para que podamos ver a Cristo en su gloria, en su belleza, en su majestad. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.